estaba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén, dice la traducción Reina Valera. Pero como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Amén, hermanos. Ora conmigo, por favor. Te damos gracias, eterno Dios, Dios todopoderoso, por la oportunidad que nos permite de venir y reunirnos en esta hora en tu casa, en tu santuario, para darte palmas, para darte adoración, para con nuestra boca cantarte y exaltarte por todo lo bueno que eres, porque eres Dios y para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida de todos los hermanos que están aquí, por sus familias, por las visitas, amigos que hoy están con nosotros. Rogamos que tú pongas el ambiente propicio, que hables, Señor, a través de mí esta palabra, y que podamos escuchar, Señor, este mensaje y atesorarlo y guardarlo en el corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, hermanos. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza, se alejaba o estaba huyendo de un destacamento filisteos que había estado ocupando la ciudad de Belén, la ciudad donde nació David. Él amaba la ciudad de Belén, y en un deseo del corazón exclamó: ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en Belén? Todos sabemos, creo que la gran mayoría conoce a David y a lo que él hizo. ¿Alguien de los que está aquí no sabe quién es David? Yo creo que la mayoría pudiera saber, pues hasta cantamos las mañanitas del rey David. Pero David hizo grandes hazañas, realizó grandes experiencias. Dice la Biblia que mató osos y leones. A mí a veces me sale un gatito y me da miedo. Ahora matar un oso, matar un león. Si me sale un pitbull, no me lo enfrento, salgo corriendo. Pero David mataba osos y leones, y mataba gigantes también, con una piedra, con una honda, y tuvo un ejército, y también destruía ejércitos. La vida de David estuvo marcada por sus éxitos. Todo lo que él hacía era prosperado, y llegó a tener tanta influencia en aquel tiempo como hasta el día de hoy. Tenía todas las destrezas de un guerrero. Sabía cómo defenderse y cómo atacar y destruir al enemigo. Toda su fuerza y capacidad no dependía de lo que David era o hacía. Él mismo sabía que separado de Dios nada podía hacer. ¿Tú lo sabes eso, querido hermano? Que separado de Dios no podemos hacer nada. Y David lo sabía, pero también vivió en cuevas, en el desierto. Un tiempo vivió huyendo de Saúl. Pero en esos momentos difíciles que atravesó, aprendió a desarrollar un carácter dependiente de Dios. Era esforzado, era valiente y era un estratega militar que confiaba plenamente en Dios. Pero a veces también en momentos pudo levantar un ejército que enfrentaba a cualquier nación y podía ser un vencedor. ¿Sí me sigues hasta aquí? El ejército que acompañaba a David en sus batallas estaba acompañado por 350,000 hombres. David pudo levantar un ejército, repito, de 350,000 hombres, narrado en Primero de Crónicas. Ahí puedes encontrar todos los que se unieron a David para hacerlo rey y poner sus espadas y su fuerza para servirle al rey David. Él era un hombre valiente que todas las naciones en aquel tiempo le temían y le servían. Pero David confiaba en Dios, y el ejército confiaba en David y confiaba en Dios. Hoy Dios también está formando un ejército que pueda venir y cantarle a Dios y exaltarle. No pelearemos con espada ni tendremos escudo, pero peleamos de otra forma, adorando a Dios, predicando la palabra, y como dice el canto, y que las tinieblas vayan cayendo, porque el mundo
está en tinieblas y en oscuridad, y el único que la puede alumbrar es Dios a través de su ejército, el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Era un ejército que no tenía miedo, no había cobardía ni temor, porque la presencia de Dios estaba con ellos, así como está hoy con nosotros en esta hora. Así como Dios nos ha bendecido y nos llena con su Espíritu Santo para poder vencer, para poder salir adelante. Algo que identifica a este ejército es que en todo momento está listo para decir: sí, Señor, cuenta con nosotros, listos para cumplir el deseo del rey. Este ejército de 350,000 hombres, la Biblia narra que se destacó por 37 hombres valientes. Di conmigo: 37 hombres valientes. Eran hombres increíbles, extraordinarios, que pudiéramos decir que eran sobrenaturales por sus hazañas. En el mismo capítulo que leímos ahorita, ahí vienen narradas las hazañas de estos 37 hombres valientes. Ahí, cuando uno lo lee, en lo particular me quedo asombrado por lo que ellos pudieron hacer, por la valentía, por el coraje, por lo que ellos pudieron hacer en aquel tiempo. Entonces, hermanos, David formó este ejército y con esos hombres valientes, y se relata que ellos hacían grandes hazañas con espada, hasta con palos, con escudos. Podían hacer derribar ejércitos. ¿Te imaginas tú esto? ¿Poder hacer algo así, una hazaña? Pero en esta oportunidad David está huyendo del ejército filisteo y está escondido en una cueva llamada Adulam. Y él, en ese momento de angustia y de temor tal vez y de incertidumbre, hace un deseo y una exclamación, porque siente sed y anhela ver y regresar a su ciudad natal. ¿Cuántos no nos gusta estar en nuestra ciudad? Algunos que son de aquí de Guasave, en cualquier puente corren a la ciudad de Guasave porque es su ciudad. Otros a Mochis, otros a Tepic y otros al rancho, porque es nuestra ciudad, es nuestra tierra. Ahí crecí, ahí nací. Y David veía que Belén estaba siendo ocupado por el enemigo y hace una exclamación: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? No fue una orden, porque era el rey y porque él mandaba. Fue un deseo, fue un anhelo. Estaba custodiado la ciudad de Belén por enemigos. No se le ocurrió tomar agua de otro pozo o mandar a alguien al Oxxo por 2 litros de agua Bonafón. Él le antojó el agua del pozo de la ciudad de Belén. Aquí quiero hablarte de 2 cosas muy importantes. No dio una orden. Tal vez David lo dijo entre dientes, o como podemos decir, no lo pensé, lo dije en voz alta, o pensé en voz alta. O tal vez en su afán, en su deseo de ver a la ciudad de Belén libre y poder recordar que él ahí creció, jugaba de niño, jugaba fútbol con los demás en su ciudad natal, y ver que estaba siendo cautivada, oprimida por el enemigo, gritó: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén? La Biblia no dice si lo gritó o lo dijo en voz baja, pero si lo gritó y si lo deseó con tanta fuerza, ¿por qué solamente 3 hombres acudieron a ese deseo que no era una orden, era un deseo? 3 hombres. Todos los demás que escucharon que él gritó y exclamó han de haber dicho: no, hombre, David,
¿No estás viendo que está lleno de filisteos? Ojalá pudiéramos ir y traerte el agua. Pero pues, qué bonito es soñar. Mejor hagamos lo que estábamos haciendo. Pero 3 de ellos no, ni le dijeron al rey. Dice los párrafos siguientes: y se irrumpieron o se metieron en el campamento de los filisteos 3 hombres valientes. Esa es una opción que la Biblia no dice, solamente que él exclamó. La otra es que nadie escuchó lo que David dijo, porque lo deseó de todo corazón. ¿Quién me diera a beber del pozo de la ciudad de Belén? Y 3 hombres que estaban cerca escucharon el deseo del rey. ¿Dónde te encuentras tú en esta historia, querido hermano y amigo? ¿Estás con temor, con miedo, donde escuchas al rey hablar y te vale un cacahuate? ¿O dices: no, rey, eso que estás pidiendo está muy difícil? Está muy difícil que en medio de una ciudad de violencia pueda asistir al culto el miércoles en la tarde, porque ya es de noche. Se vale soñar, David, por querer desear los tostiesquites del malecón cuando hay mucha violencia. ¿O cómo estás tú tan cerca del rey que ni siquiera lo exclamó, solamente lo pensó en voz alta, deseara tomar agua fresca del pozo de la ciudad de Belén? Y 3 hombres escucharon y no se dijeron: oye, pero lo ordenó. ¿Tú escuchaste algo? Si fue una orden. No, no fue una orden, como que él desea agua. Entonces vayamos, dijeron esos 3. Porque la orden del rey o el deseo del rey, como dicen, sus órdenes, sus deseos son órdenes, mi rey. Pero ellos ni siquiera contestaron. Se metieron en el campamento enemigo. Y hoy quiero hablarte del deseo del rey. ¿Qué aprendemos? Que estos 3 valientes representan a ti y a mí como hijo de Dios, tratando o queriendo cumplir los deseos del rey, aun cuando sea demasiado difícil. Es que eso es muy difícil. Eso es muy complicado. Tenemos en nuestra mente y ese prejuicio siempre. Es que hablarle al amigo, testificarle, invitarlo a la célula, hablarle de un Dios vivo que sana, que libera, que regenera, que transforma. Está muy difícil hablarle a mi amigo, a mi familia, a mi padre. Y estamos en esa postura de negatividad, no como estos 3 hombres. Claro que podemos meternos entre el campamento enemigo y traerle el agua que el David desea, que nuestro rey David desea, porque así son los valientes. Padre Cristo, ¿cuántos valientes hay aquí? Unos 15, qué bueno. Sí, pues ahí eran 3. La Biblia en 2 Samuel narra que eran 37 hombres valientes, pero de los 37 hombres destacaban 3. Eran ellos 3. Pero de los 37 hablan en ese capítulo que hacían cosas extraordinarias, como de otro planeta. Pero tú y yo tenemos que estar al pendiente de los deseos del rey. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien puede decir amén? ¿Estás al pendiente de lo que Dios desea para ti o de lo que Dios desea para él? Dios ha expresado en la palabra, en la escritura, tantos deseos para él. Dice Mateo 28, 19 al 20: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. ¿Alguien ha escuchado? Y ese no es un deseo, esa es una instrucción. Amén. Dios nos ha dado una orden: vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre de Jesucristo. Y luego en otra ocasión dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15.
Alguien de aquí ama a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Alguien de verdad ama a Dios, que puedas expresarlo en esta hora. ¿De verdad le amas o solamente estás en este lugar porque busco una sanidad? Yo vine a la iglesia porque necesito su favor. O lo amas con todo tu corazón, como dice la escritura. Dios desea que ames a Dios, que lo ames, como dicen los mandamientos. Y luego, cuando le preguntan al Señor y lo tratan de agarrar en curva, Él contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estos pasajes bíblicos son algunos de los deseos que tiene nuestro Rey y pide que hagamos. Dios desea grandes cosas en tu vida. Dios desea grandes cosas en tu familia. ¿Alguien dice amén? Dios desea grandes cosas con tus padres. Dios desea grandes cosas con tus hijos. Dios desea grandes cosas con tu esposa, con tu esposo. Dios desea grandes cosas en tu trabajo. Dios desea grandes cosas en tu comunidad. Dios desea grandes cosas en tu iglesia. Dios desea grandes cosas en tu ciudad, en mi ciudad, en Guasave, en Tepic, en Los Mochis, Tabasco, hermana Edith, gloria a Dios, en Salvador Alvarado y en La Paz. ¿En dónde? En Los Cabos. Aleluya. Dios desea grandes cosas para todos nosotros, pero solo los valientes están dispuestos a cumplirlas. ¿Puede dar un aplauso al Señor? El deseo de David: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Es un deseo claro, lo que él quería y dónde estaba lo que él quería. Así son los deseos de Dios. Son claros, específicos. No hay que tratar de darle vuelta a lo que me conviene. Así como él dijo, así Dios lo quiere. Los hombres valientes de David, que hacían cosas extraordinarias, que se dejaron guiar por las estrategias del mismo David, de su rey. Ellos sabían lo que tenían que hacer y ellos eran obedientes hacia su rey. Por eso los hizo sobresalir en aquel tiempo, dominando toda el área. Todos los países conocían a David. Así es que los deseos de Dios y el cumplir los anhelos de su corazón son deseos que te harán mucha bendición a ti y a tu familia. Los valientes que están dispuestos a cumplir los deseos de Dios son aquellos que entregan sus sueños y sus anhelos. Estos tres hombres valientes no sabían si iban a regresar. Solamente tres fueron a atacar a un ejército de enemigos. Pudiera ser la muerte allí, pero ellos se animaron. Así que como valientes son los que entregan sus sueños y anhelos a Dios. Los valientes son los que piden a Dios que le muestre el camino por el que deben de andar. Dios, muéstranos por dónde debemos caminar. Los valientes son los que obedecen su voz. ¿Alguien dice amén? Los valientes son los que tienen una convicción de fe, que Dios cumplirá y culminará con éxito la obra que inició. Los valientes son fieles a su palabra. Los valientes son los que dejan que nuestro Dios tome las decisiones más importantes, las personales, las familiares y financieras. Los valientes son los que tienen un corazón conforme al corazón de Dios.
¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Qué tan dispuesto estás para cumplir los deseos del rey? Amén. ¿Estás listo para cumplir los deseos del rey? Los 350,000 hombres que David tenía en su ejército eran fieles, leales y sinceros. Lo que el rey pedía, eso se hacía, sin murmuración, paz de Cristo, sin enojos, sin objeción. Lo hacían porque amaban al rey. Hacían estas hazañas de enfrentar 3 hombres valientes a un ejército. No se sabe si cuando entraron estaban dormidos. No se menciona si cuando sacaron el pozo, si cuando sacaron el agua del pozo, solamente uno lo sacó y los otros 2 estaban peleando contra todos y miles de filisteos. O los 3 entraron al pozo. Nada, no narra, pero podemos imaginarnos que hubo lucha, que cuando regresaron venían heridos, venían golpeados, pero venían alegres y gozosos porque cumplieron el deseo del rey. Ellos estaban dispuestos a arriesgarlo todo, porque su rey lo hizo en algún momento por ellos. Paz de Cristo. ¿Recuerdas lo que Jesús hizo y ha hecho contigo? ¿Qué no ha hecho Jesús por ti? Nos tiene aquí con esperanza. Él lo hizo por nosotros y lo menos que podemos hacer tú y yo es honrarlo cumpliendo sus deseos. Los valientes de David eran hombres que no les importaba lo que otros llegaran a decir. Ellos querían honrar a su rey porque se sentían orgullosos de tener a un rey como David. ¿Estás orgulloso de tener a un rey como nuestro Dios? ¿De verdad le amas? ¿Te sientes orgulloso? Si amas a tu rey y te sientes orgulloso por él, como vive un hijo del rey, cumple sus deseos en honrarlo, en vivir en integridad, en vivir en obediencia, vivir como a él le agrada. Entonces la voz del Señor decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y alguien respondió: aquí estoy, Señor, aquí estoy, envíame a mí, porque yo quiero cumplir tus deseos. ¿Cómo respondes cuando el Señor dice: la mies es mucha y los obreros pocos? Deseo el agua del pozo de Belén y unos se tiran pecho tierra y que no me ve a mí. Aquí estoy, Señor, envíalo a ella. ¿No son los deseos de tu rey lo que quieres hacer? Padre Cristo, hermanos. Isaías así respondió: envíame a mí, Señor, envíame a mí. Dios desea bendecir tu vida. Él anhela la prosperidad en tu familia. Él anhela la salvación de tu alma y la sanidad de tu corazón y la sanidad de tu cuerpo. Él lo anhela. Para eso nos llamó, para vivir en una vida en abundancia, en prosperidad, no exento de los problemas. No, nadie habla de eso. Vivimos los problemas y las dificultades. Amén. Cuando el arca estaba volteándose en agua, Jesús no lo libró de esa tormenta y de esa dificultad. Jesús iba con ellos en la barca. Dios desea bendecir tu vida, pero también pide de ti que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿A quién enviaré? Estamos trabajando en células y el deseo de nuestro Dios es que tú trabajes e invites a los amigos. ¿Cómo creen que estos 3 valientes irrumpieron el campamento de los filisteos? ¿A tontas y a locas? ¿Corriendo como que nadie me ve? Lo más seguro que llevaron estrategia. Se prepararon, platicaron entre ellos. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque el rey desea el agua que está allá en medio del campamento enemigo. Y ellos platicaron y lo llevaron a cabo y lo ejecutaron.
Y nuestra estrategia para cumplir el deseo del rey es a través de las reuniones en casas, en las células, invitando a tu compañero de trabajo, invitando a tu amigo, a tu familiar. Entonces vas a hacer lo que el rey desea, querido hermano y amigo. Esa es nuestra estrategia. Orar por ellos, bendecirlos, interceder, hablarles del amor de Dios, hablarles de que Dios, nuestro Dios, el único Dios, no hay otro Dios. Dice la Biblia que Él es el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Pide de ti toda tu vida y Él quiere bendecir al que está a un lado tuyo, de Cristo. Ya no es tu vida, es la vida de Dios. Es el deseo lo que manda, el deseo del rey lo que manda en nosotros. Levante la mano los que quieren cumplir el deseo del rey. Ponte de pie, por favor. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Escúchame, por favor. David no pidió algo sencillo. Pudiera haber costado la vida de esos 3 hombres. No pidió algo fácil, David. Nuestro Dios no pide algo sencillo. Pide tu corazón, pide tu vida. No es algo sencillo. Pues un hombre dijo a Jesús: dura es tu palabra, Señor. Dura es lo que tú enseñas y lo que tú pides. Pero Dios hizo una exclamación allí a través de Jesús. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y si tú y yo podemos cumplir el deseo del rey, y si tú y yo estamos aquí adorando al rey, es porque Él está con nosotros. Es porque Él nos ha dado la fuerza y nos ha bendecido. Hoy estamos trabajando, atrayendo a nuestros amigos. Hoy estamos orando por ellos. Esta semana los contactamos y hablamos con ellos para que nos acompañen en esta fiesta, en este santuario donde Dios trae salvación y vida eterna. ¿Alguien quiere orar conmigo en estos momentos y pasar aquí al altar? ¿Alguien tiene el deseo de servir al rey y de escucharle lo que Él tenga que decir? No lo vas a escuchar si estás lejos. No escucharás sus deseos y sus anhelos si te encuentras afanado, si te descuidas, si estás agobiado con los problemas. Entrégale los problemas a Dios. Pasa conmigo a este altar y empieza a adorarle. Empieza a orarle con todo el corazón. Si hay necesidad de pedirle perdón, pidámosle perdón. Que sus misericordias son nuevas todos los días. Hoy queremos escuchar tu deseo, Señor. Hoy estamos escuchando que la mies es mucha, que a quién enviarás, que la gente se pierde, que el pecado está destruyendo a las personas. La oscuridad, Señor, está destruyendo a tantas personas, atrayéndoles. El pecado, la maldad está creciendo. Como hijos de Dios ocupamos alumbrar con tu palabra, con el testimonio, con nuestros hechos. Ayúdanos, Señor, en esta hora a abrir nuestro corazón y a poder adorarte y escuchar tu voz. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu instrucción, Señor? Tú nos has llamado a ser valientes, a esforzarnos, a caminar en fe, a seguir adelante, a luchar por nuestras vidas. Pero no estamos solos. Tú has prometido estar con nosotros para ayudarnos. Los problemas que enfrentamos, las tormentas que se levanten, las olas, el enemigo, los filisteos que enfrentemos, Dios nos hará más que